Esta es mi Biblia, es mi fuente principal de alimento espiritual. La leeré todos los días y seré todo lo que Dios quiere que sea. Mi mente será renovada, mi vida será transformada. Me rendiré completamente a Cristo. Por lo tanto, guardaré su palabra en mi corazón para poder ser todo lo que Dios me ha destinado a ser. Amén. Si fueran tan amables de permanecer de pie en honor a la palabra de Dios, vamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 22, Lucas 22. La Biblia dice en el versículo 31, y el Señor dijo: Simón, Simón, ciertamente Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Pero él le dijo: Señor, estoy listo para ir contigo tanto a la cárcel y a la muerte. Entonces él dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy antes de que me niegues 3 veces, o niegues 3 veces que me conoces. Y él les dijo: cuando os envié sin bolsa, alforja y sandalias, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Entonces él les dijo: pero ahora el que tenga bolsa, tómela, y también alforja, y el que no tiene espada, venda su manto y compre una, porque os digo que esto que está escrito aún debe cumplirse en mí. Y fue contado con los transgresores, porque lo que a mí concierne tiene un fin. Entonces dijeron: mira, Señor, tenemos 2 espadas. Y él les dijo: es suficiente. Saltando al Evangelio de Juan, o pasando al Evangelio de Juan, diferente evangelio, misma historia. Juan capítulo 18, versículo 10. Entonces Simón Pedro, teniendo una espada, lo golpeó al siervo. Él, el siervo del sumo sacerdote, cortó su oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. ¿No debo beber la copa que mi Padre me ha dado? Continuando en Juan, comenzando en el versículo 15, y Simón Pedro siguió a Jesús, y también lo hizo otro discípulo. Ahora ese discípulo era conocido por el sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro se quedó afuera junto a la puerta. Entonces el otro discípulo, que era conocido por el sumo sacerdote, salió y habló con la portera y llevó a Pedro adentro. Entonces la criada que estaba a cargo de la puerta le dijo a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre, verdad? Y él dijo: no lo soy. Ahora los sirvientes y oficiales que habían hecho un fuego de carbones estaban allí porque hacía frío, y se calentaban, y Pedro estaba con ellos y se calentaba. Ahora Simón Pedro estaba y lo advirtió, se calentaba. Por lo tanto le dijeron: tú tampoco eres uno de sus discípulos, ¿verdad? Y lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los sirvientes del sumo sacerdote, un pariente de aquel a quien Pedro, cortadas, dijo: ¿no te viene el huerto con él? Pedro lo negó de nuevo, e inmediatamente un gallo cantó. Hoy, mientras continuamos con nuestra serie, estamos explorando cómo es la vida antes del avance, y estamos aprendiendo de todos los eventos que condujeron al mayor avance en la historia, la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque muchas veces nuestra vida se parece mucho a cómo se veía antes de la resurrección. La vida puede volverse caótica. ¿Cuántos de ustedes saben que no hay necesidad de un milagro a menos que la vida es un lío, y antes del avance, aunque pueda ser agotador, sucede algo divino, y es que Dios nos hace crecer y nos permite ser más grandes y mejores para Jesús, para que podamos hacer más para su gloria? Y así, a partir de este texto, quiero ministrarles sobre el tema. Lo decía en serio cuando lo dije. ¿Cuántos han hecho eso antes? Lo dije en serio cuando lo dije. Oremos: Padre, en el poderoso nombre de Jesús, gracias por tu palabra, tu poder y la unción del Espíritu Santo. Habla a cada corazón en el nombre de Jesús. Oramos, y todos dijeron: puede sentarse. Al llegar al texto, descubrimos algunas cosas sobre Pedro y también acerca de nosotros. Una de las cosas que me encanta de los relatos bíblicos y los personajes de la Biblia y las narrativas es que la gente a menudo comparte cosas por las que pasaron, que nos dicen algunas cosas sobre nosotros.
Y así de Pedro vemos algunas cosas, no solo sobre él, sino sobre nosotros. Y número uno, eso es que somos sinceros muchas veces cuando lo decimos. La mayoría de las personas no son patológicas. La mayoría de las personas no están poniendo una fachada. La mayoría de las personas en momentos significativos de la vida y en relaciones hablan desde un lugar sincero. Por ejemplo, el día de la boda, en su día de boda, la mayoría de las personas, generalmente hablando, realmente quieren decir que esto es para siempre. Realmente significan y sienten, no importa lo que venga, estamos juntos en esto, unidos, permanecemos, no hay nada que pueda conquistarnos, eres mi amor eterno, eres el único para mí, podría buscar en todo el mundo y nunca encontraría a alguien como tú. La mayoría de las personas lo creen cuando dicen, la mayoría de las personas realmente lo dicen en serio. Eso, la mayoría de la gente realmente quiere decir, Dios, oraré más, y Dios, leeré mi Biblia más, Dios, iré más a la iglesia. La mayoría de la gente es realmente sincera cuando dice eso. Y cuando Jesús dijo, estoy listo para ir a la cárcel por ti, no, Jesús. Cuando Pedro dijo, estoy listo para ir a la cárcel contigo, Jesús, estoy listo para morir contigo, Jesús, creo que lo decía en serio. Y la prueba es algo así en la narrativa. En primer lugar, sabes, cuando vinieron a arrestar a Jesús, Pedro sacó su espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote llamado Malco. En otras palabras, estaba cumpliendo con lo que dijo. De hecho, incluso pienso que él estaba obedeciendo lo que pensaba que eran las instrucciones de Jesús. Recuerda lo que Jesús les dijo. Él dijo, ¿recuerdas cuando saliste y no tenías nada? ¿Te faltó algo? Y ellos dijeron, no nos faltó nada. Él dijo, pero ahora te digo, si tienes una mochila, véndela, ¿sabes? Si tienes una prenda, véndela y compra una espada. Dijo, porque se acerca el tiempo en que lo que está escrito sobre mí está a punto de cumplirse. Ahora bien, de lo que Jesús estaba hablando es que va a llegar un momento en que van a odiar a los discípulos porque aman a Jesús. Va a llegar un momento en que cuando va a ser peligroso ser un discípulo de Jesús. Jesús no estaba diciendo vayan a buscar sus armas, prepárense para pelear. Pero eso es lo que ellos pensaron. Y aquí está Pedro, tú sabes, vienen a arrestar a Jesús. Pedro piensa, bueno, dijiste, ve y consigue una espada. Tengo mi espada aquí mismo, Jesús, aquí voy, hombre. Estoy listo para pelear. Saltamos y trata de cortarle la cabeza al tipo, ¿verdad? Está haciendo lo que dijo, lo está respaldando, nadie más lo hizo. Todos dijeron lo mismo. Peter fue señalado, ¿verdad? Tomás, cuando iba a resucitar, ya sabes, a Lázaro de entre los muertos, dijo, está bien, estamos listos para ir y morir contigo. Pero cuando llegó el momento de morir con Jesús, nadie más luchó. Peter fue el único. Peter decía lo que sentía, pero cuando lo dijo tenía una imagen concreta en su mente. Tenía una película en su mente. No importaba cuántas veces Jesús les dijera a sus discípulos, y se los dijo muchas veces, que el Hijo del Hombre debía ser entregado a los pecadores, que el Hijo de Dios debía ser entregado a los pecadores y ser crucificado, y que al tercer día resucitaría. No era así como Pedro lo imaginaba. Pedro lo imaginaba de la manera en que había creído toda su vida, la manera en que le habían enseñado toda su vida. Imaginó un rey conquistador. Él imaginaba un salvador político. Imaginaba a Jesús llegando y liberando a los hijos de Israel de la tiranía romana. Imaginaba que establecería su reino en la tierra. Imaginaba que él y los discípulos tendrían un lugar a su derecha y a su izquierda. Quiero decir, él imaginaba poderoso Jesús. Se lo imaginaba, ya sabes, Jesús que abre los ojos ciegos, Jesús que camina sobre el agua. Se lo imaginaba haciendo caminar al hombre cojo. Se lo imaginaba como el Jesús que vio cuando vinieron a arrestarlo en el jardín. ¿Recuerdas eso? Cuando vinieron por primera vez a arrestar a Jesús, sabes, Pedro está como de pie pensando, vale, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué está sucediendo ahora? Y luego le preguntaron a Jesús, ¿eres tú Jesús de Nazaret? ¿Recuerdas lo que Jesús dice? Él dice, yo soy Él. Y esa fue la confirmación de Jesús de que Él era Dios manifestado en la carne. Exactamente lo mismo que Dios le dijo a Moisés cuando Moisés dijo, si voy, ¿a quién debo decir que me envió? Y Dios dijo, dile que yo soy, me envió. El nombre para Dios, Yahvé, el nombre más sagrado de Dios. Cuando Jesús dijo esto, todos, cuando lo escucharon, cayeron. Terminó.
todos los soldados, el grupo de soldados, los cientos de soldados que vinieron a arrestar a Jesús con garrotes, linternas y antorchas, no vinieron a arrestarlo solo con un hombre, porque Judas les informó. Él dijo: este tipo es un mal. Amigo, no quieres meterte con este tipo, no quieres enfrentarte a este tipo, mejor tráete a mucha gente. Y Jesús, cuando vinieron por primera vez, solo dijo una palabra, dijo: yo soy. Todos se cayeron. Pedro dice: de esto estoy hablando, esto es lo que vinimos a ver aquí. Y ellos están en el suelo. ¿Y qué hace Pedro? Pedro saca su espada y va hacia el sirviente del sumo sacerdote Malco, va por su cabeza. Le falló, le cortó la oreja. Por cierto, ¿no estás contento de que Dios en nuestras frustraciones y que Dios en nuestra impetuosidad y que Dios en nuestra necedad limite el daño que hacemos en nuestras vidas? Porque si le hubiera cortado la cabeza, supongo que Jesús podría haberle vuelto a poner la cabeza también. De hecho, Jesús dice: pon mi cabeza bien unas cuantas veces en mi vida. Lo ha hecho alguna vez por ti, ¿verdad? Jesús podría haber hecho eso, pero le cortó la oreja y Jesús recoge la oreja, la pone de nuevo, ¿verdad? ¿Y por qué hace eso? Para borrar la evidencia que estaba en contra de Pedro, porque era castigado con la muerte, para atacar al siervo del sumo sacerdote. No culpo a Pedro por hacer lo que hizo, no lo culpo por sacar su espada. Esta es la imagen que Pedro tenía en su mente. Lo decía en serio cuando lo dijo. Pero la segunda cosa sobre nosotros es que lo decimos en serio siempre y cuando la película en nuestra mente coincida con la realidad de nuestra vida. Sí, vamos, hombre, vamos. Tan pronto como la película en nuestra mente es diferente de la realidad de nuestra vida, de repente las cosas empiezan a cambiar un poco. Cuando Jesús dijo: yo soy Él, y todos cayeron hacia atrás como muertos, hombre, eso es lo que Pedro pensó que se suponía que debía pasar. Pero cuando Pedro dijo: guarda tu espada, cuando Jesús dijo: guarda tu espada, cuando Jesús extendió la mano, tomó la oreja del hombre y la volvió a poner. Cuando todos los que se cayeron como muertos de repente se levantaron. Cuando de repente arrestaron a Jesús y Jesús no se defendió. Ahora de repente Jesús se está permitiendo ser capturado. Ahora de repente la película que Pedro tenía en su mente es diferente de la realidad de su vida. De repente Pedro empieza a tambalearse un poco. Mira, la mayoría de nosotros lo decimos en serio, lo decimos en la salud y en la enfermedad, hasta que la enfermedad aparece. Queremos decir en lo bueno y en lo malo, hasta que lo malo aparece. Queremos decir: pues Dios, sé que me llamaste a esto, pero Dios, y estoy comprometido con ello. Queremos decir eso hasta que aparece una oferta más lucrativa. Nosotros queremos decir: Dios, guardaré tu confianza hasta que aparece alguien en quien confiamos. Queremos decir que nunca lo volveremos a hacer, Dios, hasta que aparece la tentación. Queremos decir que estoy completamente comprometido, Dios, hasta que aparece el costo de estar completamente comprometido. Queremos decir que estoy dispuesto a morir por ti e ir a prisión por ti, hasta que la película en mi mente ya no coincide con la realidad de mi vida. Lo decimos en serio. ¿Pueden decir amén todas las personas auténticas, pastor? Pero la tercera cosa que nos muestra es que no somos tan fuertes como pensamos. No somos tan capaces, no somos tan autosuficientes, no somos tan íntegros, no somos tan piadosos, no somos tan morales como pensamos. Avancemos un poco en el tiempo. Judas lo ha traicionado con un beso. Jesús ha sido atado y arrestado y llevado al tribunal de Caifás, el sumo sacerdote. Ya no está ejercitando su poder de yo soy. Está siendo llevado como un cordero al matadero y no se está defendiendo. Y Pedro lo está siguiendo desde la distancia, pero su fe está flaqueando. Todavía sigue a Jesús. No ha renunciado a su relación con Jesús. No ha dejado de creer en Jesús. Pero ahora que la película en su mente es un poco diferente de la realidad de su vida, hay distancia entre él y Jesús. No es que ya no ame a Jesús, no es que no quiera, tú sabes que Jesús sea Señor y Salvador, es que está procesando, y cuando procesamos muchas veces hay distancia.
entre nosotros y Dios. En nuestro tiempo de procesamiento, tristemente, nos alejamos de las cosas que nos ayudarán a procesar mejor. Nos alejamos de la oración, nos alejamos de la presencia de Dios, nos alejamos de la iglesia, nos alejamos porque estamos procesando. Dios, yo no entiendo todo esto. Pedro no es el único que está siguiendo, sin embargo. Juan también está siguiendo, y llegan al patio del sumo sacerdote, y la Biblia dice que Juan pudo entrar directamente porque era conocido por el sumo sacerdote. Había una relación allí, ¿sabes? Pero Pedro tiene que esperar en la puerta. Y mientras Pedro espera en la puerta, todavía está preguntándose: ¿alguna vez has tenido que esperar? ¿Has tenido que esperar una respuesta de Dios? ¿Alguna vez has tenido que esperar para saber cómo va a resultar esto? Y en la espera y en el proceso puede ser frustrante, y tu fe comienza a ser puesta a prueba. En esos momentos no tiene la respuesta, está preguntándose y esperando cómo va a resultar esto. Esto es diferente de la película que tenía en mi mente. Y mientras él espera, el enemigo comienza a actuar, porque hay dos cosas que suceden en nuestras temporadas de espera en la vida. Si esperamos correctamente, los que esperan al Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Podemos fortalecernos durante las temporadas de espera en la vida. Pero lo otro que ocurre durante estas temporadas de espera es que el enemigo empieza a trabajar, y el enemigo es astuto. Y entonces el enemigo, ya sabes, primero esta chica sirvienta se acerca a Pedro. Dice, ¿está seguro de que no es uno de sus discípulos? Pedro lo ignora. No es una negación, es una prueba. No es una bebida, es una prueba. No es una conversación incómoda, es una prueba. No es solo una mirada a algo inapropiado, es una prueba. No es solo una respuesta, es una prueba. No es solo el perdón de una herida, es una prueba. No es solo un empate, eso es una prueba. Es una prueba. ¿Dónde está tu fe en este momento? Es un localizador, es para intentar hacerte saber dónde están las cosas, tratando de mostrarte que tú y yo no somos tan fuertes como pensamos que somos. Y Jesús regresa, o Juan regresa, y aparentemente Juan había hablado con alguien, y la chica en la puerta, la guardiana de la puerta, deja entrar a Pedro. Así que ahora Pedro está adentro y está calentando sus manos junto al fuego de carbón, y ahora está con la gente con la que hace solo un minuto en el jardín estaba listo para pelear. Y le preguntan por segunda vez, y dice de nuevo que no lo conoce. Pero la tercera vez se pone muy astuto, porque la tercera vez no es cualquier persona quien le pregunta a Pedro si conoce a Jesús. Juan capítulo 18 versículo número 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, dijo: ¿no te vi en el jardín con él? Quiero decir, ahora el calor se ha intensificado mucho, porque no es solo cualquiera quien está preguntando, es alguien cercano a la persona a la que él hizo daño quien está preguntando. Y ahora la posibilidad muy real de que él sea puesto a muerte por afirmar creer en Jesús lo ha confrontado en su fe. Y de repente la humanidad de Pedro entra en juego, y Pedro se asusta, y su miedo eclipsa su fe. ¿Alguna vez tu miedo ha eclipsado tu fe? ¿Alguna vez tu carne ha opacado tu fe? ¿Alguna vez tu egoísmo ha opacado tu fe? Y la respuesta para todos nosotros es sí, sí lo ha hecho. ¿Por qué? Porque somos humanos. Pedro lo decía en serio cuando lo dijo. Pedro no tenía tenía un plan para negar a Jesús. No fue una mentira premeditada. Tiene remordimiento por sus acciones. Tenía miedo porque es humano igual que tú y yo. Y tenemos que enfrentarnos con el hecho de que no somos tan fuertes como pensamos. Verás, a veces nos alejamos de la fuente de nuestra fuerza porque creemos en nuestra propia propaganda.
Pedro creyó en su propia reputación. Jesús lo llamó roca. Pedro dijo: soy yo, hombre roqui. En griego significa guijarro. Por cierto, Pedro decía: así es, tu pequeño guijarro. Mira, Pedro no era la roca. Pedro era un trozo de una roca, porque nunca puedes ser más grande que aquel que está por encima de ti, y su nombre es Jesús. Jesús era la roca, no Pedro. Pero ¿cuántos de ustedes saben, escuchamos lo que queremos? Escuchamos, nosotros escuchamos cumplidos cuando nadie nos felicitó en ese momento, pero escuchamos algo bueno porque teníamos una película en nuestras mentes. Peter está creyendo su propia fama. Peter está creyendo el hecho de que él era uno de los tres siempre que Jesús tenía una tarea importante. Él dejaba a los otros 9 aquí. Él decía: Peter, Santiago y Juan, vengan conmigo. Y Peter era uno de esos tipos que miraba atrás a todos los demás diciendo: así es, mírenme, estoy con Jesús. Pedro está creyendo su propia propaganda en ese momento. Miren a Pedro. Pedro está pensando: caminé sobre el agua, chicos. Así es, sí, sé que tú miras la parte donde me hundí, pero no recuerdas esos 3 pasos que di primero. Nadie más ha caminado sobre el agua aparte de mí y Jesús. Mira, yo dije: estoy listo para morir contigo. Estoy listo para ir a la cárcel por ti, Jesús. Incluso si todos los demás, porque no son como yo. Mira, nosotros creemos nuestra propia prensa y olvidamos que no somos tan fuertes como pensamos, no somos tan íntegros como pensamos, no somos tan morales como pensamos. Y la Escritura nos dice, por lo tanto, 1 Corintios capítulo 10 versículo 12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si lees todo el capítulo, habla sobre los hijos de Israel, habla sobre cómo Dios los había llevado a través de tantas cosas diferentes, que Dios los había sacado del desierto. Sabes, los había sacado de Egipto a través del desierto. Realizó milagros, partió el mar rojo, es decir, les dio agua de una roca, maná del cielo, todas estas cosas maravillosas. Dios había hecho estas cosas maravillosas, pero después de que Dios hizo todas estas cosas maravillosas por ellos, ¿sabes lo que hicieron? Se desviaron. ¿Sabes por qué? Pensaron que la razón por la cual estaban sucediendo todas estas cosas maravillosas era porque ellos eran tan grandiosos. Y entonces la Biblia viene en 1 Corintios capítulo 10 versículo número 12 y dice: por lo tanto, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y luego dice: ninguna tentación os ha sobrevenido sino la que es común, hombre, pero Dios es capaz, quien siempre proveerá una vía de escape para que pueda soportarlo. ¿Por qué es Dios el que es capaz? Porque nos está haciendo saber que no es por nosotros. No podemos superar por nosotros mismos. No podemos hacerlo con nuestra propia fuerza. La razón por la que caminamos, la razón por la que vivimos, la razón por la que somos talentosos, la razón por la que somos capaces, no tiene nada que ver con nosotros. Todo tiene que ver con Dios. No somos tan fuertes como pensamos. Necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. La verdad es que tenemos este tesoro en vasos de barro. 2 Corintios capítulo 4 versículo 7 dice exactamente eso. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder que sea de Dios y no de nosotros. Pedro era una piedra pequeña, Jesús era la roca. Somos vasijas terrenales, ordinarias, imperfectas, falibles y defectuosas por nosotros mismos. Lo que nos capacita es Dios en nosotros, que la excelencia del poder es Dios, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y esta es la razón por la que amo la Biblia. Y esta es la razón por la que amo la autenticidad de las Escrituras. Porque si estuvieras tratando de inventar algo, ¿alguien alguna vez contó una historia que no era cierta? Solo yo, ¿verdad? Soy el único, quizás por eso tengo el micrófono, porque soy él, quizás soy el único, tal vez ustedes no tienen el micrófono porque son demasiado perfectos. ¿Alguien alguna vez inventó una historia? Puedo ver sus manos, puedo ver las manos de todos, porque sé que todos en esta sala han inventado una historia en algún momento, han estirado la verdad en algún momento. Cuando intentamos inventar historias, ¿sabes lo que hacemos? Dejamos fuera todas las cosas poco halagadoras sobre nosotros. Amén. ¿Alguna vez te has frustrado tanto con tu pareja que se lo cuentas a un amigo? Sí.
Escucha tu versión de la historia, eres un ángel y tu cónyuge es un demonio. Así es, no puedo creer que te trataran así. Hicieron eso y tú solo estabas ahí ocupándote de tus asuntos, solo estabas ahí sirviéndoles, siendo amable y amándolos, y ellos hicieron todo eso. Quiero decir, hombre, ellos son realmente malas personas. Cada vez que tú y yo exageramos una historia, somos los héroes de la historia. Sí, ¿sabes qué? Cuando lees la narrativa de la Biblia, solo hay un héroe en la historia. Todos los demás son vasos de barro, todos los demás tienen fallas. Quiero decir, piénsalo. Habla de las grandes hazañas de algunas de estas personas, pero luego los grandes fracasos, los fracasos épicos. Jonás era un predicador tan bueno. Jonás era un excelente predicador. Jonás fue a Nínive, paganos apartados, predicó hasta que toda la nación entregó su vida a Jesús. Jonás, pero era un fanático. Era racista, pero predicaba de maravilla. Y todo esto es un tesoro en vasos de barro. Noé salvó a toda la raza humana. Él se emborrachó. Abraham fue el padre de nuestra fe, relacionándose con su sirvienta porque no podía creer que el Señor le daría un hijo a través de Sara. Sí, Pablo fue un asesino, escribió 2/3 del Nuevo Testamento. Moisés, el que liberó a Israel de Egipto, mató a alguien, huyó al otro lado de una montaña. Dios aún lo usó. Tenemos este tesoro en vasos de barro, vasijas de barro. La sombra de Pedro sanaba a la gente. El mismo Pedro que lo negó 3 veces. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es: te necesito, oh, te necesito. Como te necesito, oh, bendíceme, Señor, bendíceme ahora, mi Salvador, vengo a ti. La tercera o cuarta cosa que vemos sobre nosotros es que necesitamos orar. Antes de que todo esto sucediera, Jesús dijo a sus discípulos: venid conmigo y orad. Y dejó a 9 aquí y llevó a Pedro, Jacobo y Juan un poco más lejos. ¿Cuántos de ustedes saben que cada vez que se les pide ir un poco más lejos, sienten un poco más de tentación? Sí. Todos quieren llegar a un lugar más lejano, pero nadie se da cuenta de que el lugar más lejano requiere más de uno. Y ellos estaban mirando, aquí vamos de nuevo, aquí vamos al lugar importante. Jesús nos necesita, quédense ahí afuera, no son lo suficientemente dignos para ir tan lejos. Y Él regresa, y en el Evangelio de Mateo no solo les dice colectivamente qué están haciendo. De hecho, creo que el Evangelio de Mateo dice: ¿qué estás haciendo? ¿No pudiste velar y orar conmigo, Pedro? Por un rato Él señala a Pedro y dice: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué estaba diciendo? Jesús no necesitaba su oración. Jesús oró hasta el final. Él no iba a caer. Ellos necesitaban su oración. ¿Sabes por qué necesitaban su oración? Porque se acercaba una hora en la que Satanás iba a tratar de zarandearlos como trigo. Sí. Y necesitaban orar, en las palabras de MC Hammer, just to make it today. Necesitaban orar porque necesitaban fuerza. La oración es donde los débiles a hacernos fuertes. La oración es donde somos investidos con poder desde lo alto. La oración es donde intercambiamos nuestra debilidad por su fuerza. Sé fuerte en el Señor y en el poder de su mente. La oración es donde invitamos la intervención de Dios. La oración es cómo nos mantenemos firmes incluso cuando somos tentados a caer. La oración es cómo nos ponemos toda la armadura de Dios. La oración es cómo el tesoro en el vaso de barro se activa. La oración es cómo nos rendimos a la voluntad de Dios. La oración es cómo matamos nuestra carne. La oración es cómo accedemos al poder de Dios en nuestras vidas. Necesitamos orar. Un cristiano que no tiene vida de oración es un cristiano sin poder.
Y Dios dice, estas son algunas de las cosas que aprendes antes de tus temporadas. Pedro nos enseña mucho sobre nosotros, pero lo segundo que vemos en nuestras temporadas anteriores es que aprendemos algunas cosas sobre nuestro enemigo, que Satanás desea zarandearnos como trigo. Por eso él dijo, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo. Escúchame, lo que ocurre antes del avance está destinado a romperte. Sí, está enviado para romperte, está destinado a robar, matar y destruir. No luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas de este mundo y maldad espiritual en las alturas. Y una de las formas en que el enemigo nos rompe antes del avance es a través de esto que se llama vergüenza. Aquí está la narrativa, Lucas capítulo 22, versículo 60. Inmediatamente mientras él hablaba, el gallo cantó y el Señor se volvió y miró a Pedro. Y entonces Pedro recordó la palabra del Señor, como le dijo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió y lloró amargamente. Y la palabra lloró es para llorar por alguien como si estuviera muerto, estar inconsolable, pero no era solo ese tipo de llanto. Fue amargo ese tipo de llanto. Él está abrumado por la vergüenza. La vergüenza ha tomado su vida. Y si lees la narrativa, él está atrapado en la vergüenza incluso después de la resurrección de Cristo. ¿Y sabes lo que hará la vergüenza? La vergüenza te impedirá disfrutar de las mismas cosas de las que Cristo ha venido a liberarte. Sí, Cristo vino a liberarnos del poder de las tinieblas, vino a despojar a los principados y potestades y exhibirlos públicamente, vino a desarmar el poder del pecado, vino para que podamos vivir en libertad, no en vergüenza. Pero Pedro no puede disfrutar de la realidad de la resurrección porque está atrapado en la vergüenza. Y sin embargo, debido a esto, Pedro está en este lugar donde necesita a Jesús, todavía está con los otros discípulos, eventualmente escucha y cree que Jesús ha resucitado de entre los muertos, está muy contento por eso, pero está luchando por superar lo que hizo, porque ahora es aún peor, porque no tenía que negarlo, porque él realmente era quien decía ser, porque realmente estaba resucitando de la tumba. Pero Dios nunca podría usar a Pedro de nuevo en la mente de Pedro. Jesús no quiere un discípulo que no tiene perseverancia. Jesús no quiere un discípulo que lo niegue cuando la vida se pone difícil. Y recuerdas lo que hizo el enemigo. El propósito del enemigo era mantener a Pedro atrapado en ese lugar de vergüenza, porque ¿qué le recordaba a Pedro su vergüenza? El canto del gallo. Donde vivía la gente, en un lugar donde el gallo cantaba cada mañana. Y así cada mañana cuando Pedro se levantaba y escuchaba el canto del gallo, él estaba viviendo en ese lugar de vergüenza. ¿Sabes lo que hace el enemigo? Te recuerda y te recuerda y te recuerda y te recuerda y te provoca y te provoca y te provoca y te provoca, porque si puede mantenerte atrapado en la vergüenza, nunca recibirás la fuerza que Dios tiene para ti para caminar en la realidad de la resurrección. La vergüenza te detendrá, hará que pongas tu vida en pausa, hará que te autosabotees oportunidades y relaciones y puertas abiertas y oraciones contestadas y toda cosa buena que Jesús resucitó para darte, porque no puedes superar lo que desearías nunca haber. La vergüenza te detendrá de caminar en lo que te pertenece en Cristo por virtud de la cruz, y la resurrección te hará vivir bajo una nube de la muerte, aunque Jesús ha conquistado la tumba y el poder del enemigo sobre tu vida. Y esto es lo que te digo: yo rompe el poder de la vergüenza sobre tu vida. Declaro lo que Jesús dijo sobre la tumba de Lázaro: desátenlos y déjenlos ir en el nombre de Jesús. La vergüenza es una falsificación. La vergüenza es un sustituto de dolor piadoso y convicción.
El dolor piadoso o la convicción conducen al arrepentimiento y la restauración. La vergüenza conduce a la destrucción, a tu destrucción y condenación. La convicción dice: lo que hice estuvo mal y necesito el perdón de Dios. La condenación dice: yo lo que hice no merece el perdón de Dios y no puedo, acéptalo. La convicción te ayuda a acercarte a Dios y levantarte. La condenación te separa de Dios y te mantiene abajo. La convicción te impulsa a regresar. La condenación profundiza tu retroceso. La convicción es de Dios, la condenación es del diablo. Miembro de la audiencia, amén. Satanás ha venido a zarandear a Pedro como trigo a través del cril de la condenación. Pero a cada persona que está atada por lo que has hecho, quiero declararte la mayor verdad que jamás descubrirás en tus temporadas de vida anteriores. No es quien tú son, ni siquiera es quien es Satanás. Es quien es tu Salvador, porque tu Salvador es mucho mejor, mucho más poderoso que cualquier persona o cosa en tu vida. Un par de cosas sobre el Salvador que las temporadas anteriores te enseñan. Número uno, que ha tenido en cuenta tu fracaso. Ya lo ha tenido en cuenta tu fracaso, no tomó a Dios por sorpresa. Dios no dijo: ¿qué voy a hacer ahora? Lucas capítulo 22, versículo 31. Y el Señor dijo: Simón, Simón, de hecho, Satanás ha pedido por ti para que te zarandee como trigo. Y pensé para mí mismo, qué manera tan interesante de que Jesús le diga a Pedro que va a caer. Satanás ha venido a zarandearte como trigo. Si fuera yo, diría: estás perdido, hermano. ¿Cómo crees que eres todo esto? Solo quiero que sepas que Satanás viene por ti. Vas a perder, va a venir, va a robarte, va a matarte, va a destruirte, va a quitarte algo, va a humillarte. Jesús no lo dice así. Jesús dijo que ha venido para zarandearte como trigo. Y pensé para mí mismo, ¿por qué es así? Bueno, ¿cuántos de ustedes saben que zarandear el trigo no es algo malo? Satanás lo intentó para mal, pero Jesús estaba hablando de ello de una manera tal, porque hay un proceso cuando se zarandea el trigo. Es un proceso de dos partes. Lo primero que hacen, por cierto, se llama el proceso de aventar. El proceso de dos partes que hacen es primero poner todo el trigo con los tallos y la paja todos juntos y lo ponen en una era, y luego, ¿sabes lo que hacen? Le dan una buena paliza al trigo. Quiero decir, bam, 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 bam. Quiero decir, le están dando una paliza a esa cosa. Y mientras le están dando, la paja y el trigo se separan, pero todavía están juntos. Y luego lo que hacen es tomar la paja y el trigo juntos y los lanzan al aire con una horquilla para aventar. Y el viento viene y lo sopla y se lleva la paja, pero el trigo cae directamente al suelo. Y después de que termina todo el proceso, la paja, lo que es inutilizable, ya no está mezclada con el trigo, que es lo que todos quieren. Y entonces, cuando Jesús habló con Pedro, él estaba diciendo: ya he considerado todo esto, Pedro, no lo entiendes. Satanás viene por ti, viene a darte una paliza, viene a enviar una tormenta en tu vida para alejarte de mí. Pero al final lo que va a suceder es que serás más útil de lo que nunca fuiste antes. Ya he tomado en cuenta tu fracaso, Pedro. Esto va a resultar para tu bien. Pedro no lo entiende. ¿Cuántos de ustedes saben que a veces cuando Dios habla no lo entendemos? Por eso la Biblia dice que cuentes todo como alegría cuando caigas en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. Un versículo dice que produce paciencia. En otras palabras, se supone que funciona. Hay algunas cosas demoníacas, pero si lo permites, produce paciencia. Y la palabra trabaja o produce paciencia literalmente significa que sobre ti, desde la cima de tu cabeza hasta las plantas de tus pies, viene una habilidad sobrenatural para resistir sin importar cuán difícil se ponga la circunstancia. Considéralo todo como alegría,
porque lo que estaba destinado a lastimarte terminará ayudándote. Dios ya ha tenido en cuenta tu fracaso. Gracias a Dios por su gracia. Pero la segunda cosa que descubrimos acerca de Él es que es un Dios fiel a pesar de nuestros fracasos. Si lees la narrativa de la resurrección, es brillante. Si lees los detalles, te sorprenderán. Las mujeres llegan al sepulcro. Pedro está perdido, llegan al sepulcro, la piedra está removida. El ángel está esperándolos allí. El ángel es un mensajero de Dios. Tiene un mensaje. Pensaría que solo habría un mensaje en ese momento. ¿Sabes cuál creo que es el mensaje? Él no está aquí, ha resucitado. Ese es el único mensaje que importa, pero no es el único mensaje. El mensajero del cielo ha recibido un mensaje de Jesús para transmitir a las mujeres que van al sepulcro, para que ellas lo pasen a alguien más. Y Pedro, durante la obra de redención, durante la batalla de las eras, durante su descenso a las partes más bajas de la tierra, durante el tiempo en que luchó por las llaves de la muerte, el infierno y la tumba de las hordas demoníacas del infierno, Pedro estaba en su mente. Pedro, sé sobre ti cuando alguien me hace maltrato de no pensar en ellos. Trato de fingir que ni siquiera existen. Simplemente hago un directo rápido en Facebook cuando veo que surge algo y los bloqueo. Pero sabes que Pedro estaba en la mente de Jesús. ¿Puedo decirte algo? No estás en la mente de Jesús cuando haces todo bien, aunque tú no estás solo en la mente de Jesús cuando haces todo bien. Muchos de nosotros pensamos, bueno, yo soy orando muy bien, y cuando voy a la iglesia todo el tiempo, y cuando tengo esto bien y aquello bien y lo otro bien, y cuando vivo santamente y vivo correctamente, entonces Dios realmente está pensando en mí. Puedo decirte que Dios está pensando en ti entonces, pero Dios también está pensando en ti cuando haces todo mal. De hecho, cuando haces todo mal, estás en la mente y en el corazón de Dios incluso más. Cualquier padre sabe esto. Cuando tus hijos están haciendo bien, piensas en ellos, pero no tanto. Cuando ellos están haciendo todo mal, todo en lo que piensas, todo por lo que oras, quiero decir, estás yendo ante el trono, estás agarrándote de los cuernos del altar, estás orando todo el tiempo, estás desgastando tus rodillas orando, estás citando la palabra de Dios orando, lo estás dando todo. ¿Por qué? Porque la persona que amas está en problemas. Pedro estaba en su mente. Es fiel incluso cuando somos infieles, pero no está solo en su mente durante la guerra de las eras, está en su mente después de que se levanta. Jesús tiene 40 días restantes, 40. Tiene que darse a conocer a tantas personas como posible, porque el propósito de su resurrección era demostrar que Él era Dios. Y entonces no solo resucitó y desapareció, resucitó y permaneció y caminó en la tierra y se apareció a más de 500 personas diferentes. No todos estaban alucinando, y si yo me fuera para aparecer a mucha gente, las últimas personas a las que dedicaría tiempo en aparecerme serían las personas que me abandonaron en mi hora de necesidad. No los voy a visitar. Pero Él hace un viaje especial. Y si lees en el Evangelio de Juan, el capítulo 21 de Juan, hace un viaje especial para ir a ver Pedro. Después Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al mar de Galilea, y sucedió de esta manera que Simón Pedro, Tomás, también conocido como Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos estaban juntos. Y Pedro dijo: voy a pescar. Y ellos dijeron: vamos contigo. Así que salieron, subieron a una barca, pero no pescaron nada esa noche. Y al amanecer Jesús se paró en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Aquí está Pedro, sabe que Jesús está vivo, pero no puede disfrutarlo porque siente que tiene que cambiar de carrera.
Él no quiere ese tipo de discípulo. Jesús dice: sé que tengo solo 40 días, pero tengo que hacer una aparición especial a alguien a quien he elegido personalmente, a alguien cuyo propósito no ha sido cancelado por su fracaso. Nos encanta cancelar a las personas. Pienso para mí mismo, gracias a Dios, no todo lo que he hecho, no todo lo que hago está en la gran pantalla para que todos lo vean. ¿Cuántos de ustedes serían capaces de mostrar la cara si todo lo que hicieron era para que todos lo vieran? Pero aún en la iglesia hacemos creer que no tenemos nada en nuestro armario. Vamos, hombre, no sé quién eres o quién crees que eres, pero todos tienen cosas de las que no están contentos. Y si estuviera en la pantalla grande, también querrías renunciar e ir a esconderte. ¿Y sabes lo que haría Jesús? Él aparecería en la orilla de tu vergüenza, y eso es lo que hizo por Pedro. Apareció en la orilla de su vergüenza. Y recuerdas la historia, dice: oigan, ustedes no han pescado nada, tiren la red al otro lado del barco. De la misma manera que los llamó al principio. Es un déjà vu otra vez. ¿Por qué? Porque Dios, en la forma de Cristo, le está diciendo a Pedro: tienes una segunda oportunidad, tienes un nuevo comienzo. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura.